Hola, ¿qué tal? Bienvenido a el programa Creciendo en la Palabra. Agradecemos porque están con nosotros, porque pueden compartir con nosotros este espacio. Ya estamos avanzando en la lección de este trimestre. Hemos llegado a la lección número 7 y el título de la lección es El descanso, las relaciones y la salud. Definitivamente que la lección de esta semana nos ha enseñado algunos asuntos muy importantes relacionados con nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Y cómo el perdón puede ayudarnos, por supuesto, a recuperar estos elementos de la salud. Así que en esta hora, para analizar este tema tan importante de esta semana, está con nosotros el pastor Marco Montoya, a quien agradecemos que nos acompañe. Y también está con nosotros el contador público Manuel Torres, que también nos está acompañando esta tarde. Vamos a discutir este tema en la mesa. Ya hemos preparado 3 puntos muy importantes. Esos son los 3 elementos alrededor de los cuales estará la conversación en este momento para la lección de esta semana. El primer asunto que vamos a tratar es un pasado sin resolver. El segundo aspecto, el perdón, una decisión. Y el último tópico que vamos a tocar en esta ocasión es el perdón restaurador. Así que estos son los 3 tópicos que estaremos analizando en esta ocasión, y esperamos que al discutir, al platicar de estos 3 elementos podamos sacar el mayor provecho de la lección. Así que quiero invitarte para que podamos hacer una oración para pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora. Bendito Dios, queremos invitarte, Señor, para que estés con nosotros en este repaso de lección. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Te rogamos, Señor, que al analizar los conceptos, los textos bíblicos, las ideas, Señor, todo sea conforme a tu voluntad. Y que las palabras que aquí se expresen puedan traer fortaleza, ánimo, puedan edificar las vidas de cada uno de nuestros hermanos que estarán viendo este programa. Acompáñanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, permanezcan y en un momento iniciaremos con el repaso de esta lección. Estamos de vuelta para iniciar con el primer tópico de la lección de esta semana que hemos titulado Un pasado sin resolver. Y como tú sabes, estamos estudiando la experiencia de José. La semana pasada nos quedamos en un capítulo importante, interesante en la vida de José. Y ahora encontramos a José en una situación un poco distinta. Ha salido de la cárcel gracias a la manera como Dios dirigió todas las circunstancias. Ahora es nombrado primer ministro de Egipto por haber interpretado los sueños del faraón. Se casa, tiene 2 hijos. Los almacenes de Egipto están llenos porque han pasado estos años de abundancia, los 7 años de abundancia, y ahora en los primeros años de hambruna, José está administrando Egipto, está atendiendo a todas las personas que vienen de lejos buscando comida, y de pronto José, en ese momento, en esa experiencia, se encuentra con su pasado nuevamente. Viene un grupo de hombres en busca de alimento y resulta que José reconoce que esos hombres son sus hermanos. Aquellos hermanos que le habían ofendido, que se habían burlado de él, que lo habían intentado matar, que lo habían echado a un pozo y que finalmente lo habían vendido y que habían mentido a su padre diciendo que lo había matado una fiera. Qué impresionante este momento de la historia de José, encontrándose con el pasado. Contador Emanuel, ¿cuál fue la reacción de José al encontrarse con sus hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó por su mente y cuál fue su actuar delante de ellos? Algo bien interesante que nosotros podemos ver aquí en esta historia es que cuando hay ese encuentro, José ya de antemano
ya había perdonado a sus hermanos. Ya José había experimentado un proceso de curación, de sanación, porque cuando ellos se encuentran, cuando José ve a sus hermanos, me imagino que a José, cuando vio a sus hermanos, empezó a recordar cómo sus hermanos lo trataron a él, cómo abusaban de él, se burlaban e hicieron tantas cosas. Entonces, José tal vez en su mente quería pero se preguntaba si su hermano menor estaba viviendo la misma situación que él, o si su padre, cómo estaba viviendo, porque conocía que sus hermanos eran personas que eran capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, José ya había perdonado, pero nosotros sabemos que como seres humanos, la impresión y el impacto de José al ver a sus hermanos, esa fue su reacción. Pero lo interesante de esta historia es que los hermanos no estaban de la misma manera. ¿Por qué? Porque en Génesis 42, versículo 21, pero se decían el uno al otro, es decir, sus hermanos estaban hablando entre ellos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta gran angustia. Entonces, José necesitaba perdonar a sus hermanos y sus hermanos necesitaban recibir el perdón, porque sus hermanos pasaron muchísimos años y ellos se iban a acostar, iban a tratar de dormir, pero con eso en su mente, ver el rostro de su hermano cuando lo vendieron. Y eso los carcomía día con día, noche tras noche. ¿Cuántas personas no pasan eso el día de hoy? Porque no han podido sanar ciertas heridas. Y cuando ellos se encuentran, José ya había sanado esas heridas, y eso lo vemos con los nombres que le pone a sus hijos. Y a mí me llama más la atención el nombre que le pone a su primogénito, a Manasés, que está aquí en Génesis capítulo 41, versículo 51. Dice, y llamó a su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. José había sanado, pero sus hermanos todavía no habían sanado. Y entonces ese reencuentro era necesario. Qué interesante ver esa diferencia entre las actitudes de los dos. Si yo imagino ese cuadro. José ahora es el segundo en Egipto. Su vestimenta real, el maquillaje que usaban usualmente los egipcios, las joyas, todo, pues eso impidió que los hermanos lo reconocieran realmente. Pero José sí lo reconoció muy bien. Pero como no hablaba la lengua de ellos, porque hablaba la lengua de los egipcios, y a través de un intérprete, ellos pensaban que no les entendía. Y ellos estaban ahí echándose como esas culpas, manejando ese asunto de la culpabilidad. En ese momento, Pastor Montoya, José tenía todo el poder. Todo el poder. José podía decir: échenlos a la cárcel. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué ocurrió para que como dice el contador Emanuel, José lo había resuelto? Pero ¿cómo logró resolverlo? Gracias, Pastor Germán. De entrada, me parece que nosotros ahorita estamos hablando de la vida de José y lo estamos, no sé, resumiendo en unos cuantos minutos, pero en realidad habían pasado 17 años. ¿Cuánto vivió José en 17 años? ¿Cuánto tuvo que luchar, superar? ¿Cuántas veces le daban vuelta en su mente los pensamientos, las escenas de cuando lo golpeaban, lo aventaban sus hermanos, lo ofendían? ¿Cuántas veces dio vuelta en su mente las escenas cuando estaba cayendo en el pozo, cuando lo vendieron y entonces quizá volteaba a ver a sus hermanos, quizá que su mirada pidiendo misericordia, y lejos de que sus hermanos encontraran misericordia, encontraba esa mirada de venganza en los ojos de sus hermanos, de que ya se iba finalmente? Entonces nosotros lo resumimos en minutos, pastor, pero realmente pensar esos 17 años, ahora, tampoco José se echó en la hamaca y entonces permitió que esos pensamientos siguieran creciendo en su mente. José trabajó,
Y lo que mencionaba el contador, el primer hijo de José, se refleja cómo José estaba viviendo este proceso de perdón. El segundo hijo en Génesis 41:52, igual manifiesta José este proceso de restauración. Versículo 52 dice, y al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. O sea, José logró pasar de ese momento donde sus pensamientos le hacían sentir quizá al principio coraje, ira contra sus hermanos, lo llevó a tener unos pensamientos de paz, de perdón, y él comenzó el reflejo de lo que él comenzó a vivir, versículo 52, comenzó a crecer, a prosperar en la tierra que Dios lo había llevado, porque él ya estaba en paz, ya los había perdonado. Y me llama la atención en el capítulo 42, versículo 7, donde la lección nos invita a que leamos y dice, José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer. Les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Y ellos respondieron, de Canaán a comprar alimento. El hecho de que la Biblia dice que les habló áspero, y la traducción sería poco amable, no quiere decir que no había perdonado. Ya José había perdonado, ¿sí? Pero también la lección nos invita para que nosotros reconozcamos que perdonar no necesariamente significa seguir permitiendo que abusen de ti. Y José entonces ahora habló con firmeza, pero con perdón, no con una sed de venganza, sino con firmeza, pero con empatía, con perdón. Y entonces José, aún en esta firmeza con la que él habló, reflejaba esa conducta de perdón, ya no de una sed de venganza, aunque él tenía ahora el poder, como mencionas, pastor, ya no eran sus pensamientos. Ahora él buscaba cómo ayudarlos, pero también buscaba saber cómo pensaban sus hermanos. Por eso habló con firmeza. Así que eso nos lleva a nosotros, no sé, quizá algún hermano de los que nos está escuchando, al igual que José, lleva 17 años más o menos luchando con algún sentimiento, algún pensamiento en su mente. Hermanos, nosotros tenemos que, igual que José, vivir esa experiencia de perdonar, porque el que perdona en realidad es el que sana. Y tenemos que vivir esa experiencia, pastor. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte, esta primera sección. Estamos viendo a José estamos realmente mostrando el final de un proceso en su reacción o su relación con sus hermanos. Estamos viendo que él pudo haberse vengado, pero sin embargo él no toma venganza, pero sí los prueba. Ya vimos, ¿no?, cómo los toma y les dice, ustedes son espías, ustedes vieron a ver qué debilidades hay en esta tierra, y los presiona y los presiona. Ellos le confiesan acerca de su padre, acerca de su hermano menor Benjamín, y él les dice, si no traen la próxima vez a su hermano Benjamín aquí, nunca me van a poder ver. Es impresionante cómo José les otorga esa prueba para ver si realmente ellos han cambiado, si son distintos a estos hermanos que lo vendieron. Definitivamente, Pastor Montoya tiene mucha razón en ese aspecto. La actitud de José es, yo voy a perdonar, pero José no estaba dispuesto a que la relación siguiera donde había terminado la última vez. Él sabía que tenía que cambiar. Ahora, vamos a analizar algo, contador, de estas experiencias que estamos leyendo, porque estamos hablando de un pasado sin resolver. ¿Qué hubiera pasado y qué ocurre con el ser humano cuando no puede perdonar? Lo que estamos diciendo es que lo que estaba pasando con José y toda la manera como manejó la relación con sus hermanos era fruto de que él logró perdonar. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera perdonado? ¿Cómo hubiese estado su reacción? ¿Afecta el retener el perdón? ¿Afecta nuestra salud? ¿Afecta nuestras relaciones interpersonales? ¿Afecta nuestra relación con Dios? Hay un salmo que a mí me encanta mucho que dice, callé y se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros no perdonamos,
eso nos va envenenando y nos va acabando poco a poco. Pero sabe que una de las claves para que nosotros podamos sentir ese perdón y perdonar también, porque aquí hay un juego de varias cosas, ¿no? Tanto el que es ofendido como el que ofende. Es decir, hay veces que cuando, digamos, una persona me ofende, hay veces que yo estoy esperando que la persona que me ofendió me perdone a mí. Pero no, yo puedo darle ese perdón para restaurar. Ahora, la clave interesante aquí de lo que me llama la atención con José, ¿cómo José pudo perdonar desde antes de ver a sus hermanos? En Génesis hay algo bien que me llama la atención, algo bien interesante, porque cuando se presentó ante el faraón para declararle los sueños, José dijo, yo no tengo el poder de interpretar el sueño, es Dios el que tiene ese poder. Entonces cuando uno pone en primer lugar a Dios, a pesar de que él estuvo en prisión y pudo haberle dicho al Señor, a Dios, Señor, ¿por qué si yo soy fiel a ti, por qué termino en una cárcel? Señor, si yo tanto que te amo, ¿por qué mis hermanos me vendieron a un lugar en una tierra extraña donde no hablo el mismo idioma, donde la costumbre no es la misma? Pero José no tuvo esa actitud. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios en su mente siempre lo mantuvo a flote. Porque si no, él no hubiera, si él hubiera tenido ese resentimiento dentro de sí, él no iba a poder seguir adelante. Y a mí me llama también la atención como por ejemplo cuando lo acusan de que abusó de la esposa de Potifar. ¿Qué dijo José? ¿Cómo voy a cometer yo este gran pecado contra Dios? Es decir, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que te maltratan y ultrajan, Dios nunca debe desaparecer de nuestra mente. Porque esa es la única manera de que nosotros podamos sanar y seguir adelante en nuestra vida. Exactamente, excelente. Me parece una manera o una explicación que nos da, que nos ayuda a entender esta parte de la lección, de ese fruto, de ese relacionar con Dios, para que tengamos la capacidad de perdonar, que eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente asunto. Pastor, de esto que estamos analizando, ¿qué otro aspecto considera importante resaltar respecto a esta experiencia de José? Si José no hubiera trabajado en su pasado, él en su presente no podría llevar a cabo las situaciones que se le presentaban. Él era el responsable de sobrellevar la situación que se estaba viviendo de hambruna. Ahora, si él siguiera viviendo con ese resentimiento en su corazón, con ese deseo de ira, él buscaría, hay un dicho, ¿no? Dice, no sé quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces José no hubiera logrado llegar con la bendición de Dios hasta donde llegó y lograr salir de esa situación si él siguiera teniendo esos pensamientos negativos en su mente. Porque la ofensa daña directamente al que le hicieron daño, al que lo ofendieron, obviamente le daña, pero en él provoca también una serie de efectos negativos, cambios emocionales, cambios espirituales, cambios físicos. Entonces nosotros, al igual que José, pastor, no podemos seguir teniendo pensamientos o resentimientos en nuestra mente, porque no vamos a poder crecer ni mental, emocional, ni espiritual. Vamos a quedar estancados en algún momento si no logramos sacar de nuestra mente estos pensamientos negativos y perdonar a quien nos ha ofendido. Va a llegar el momento en el que nuestra vida espiritual va a estar estancada porque eso no nos va a permitir crecer. En algún momento eso nos puede enfermar, o si hay alguna enfermedad no nos va a permitir sanar, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que pedirle a Dios, así como José, que nos ayude a trabajar en nuestro pasado. Yo no sé hasta qué punto, los que nos están escuchando, pastor, no sé hasta qué punto tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a trabajar en mi pasado. Ayúdame a perdonar a alguien, ayúdame a perdonar por algo que sucedió, por algo que me hizo.
No podemos continuar así, pastor. Me parece que la lección de esta semana viene a decirnos, Dios, ¿sabes qué? Tú necesitas perdonar porque necesitas crecer. Y así como José trabajó en su pasado, que lo vamos a ver cómo, porque ya vimos el qué, falta el cómo, que es una de las cosas más difíciles. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de trabajar en nuestro pasado. Es posible que al estudiar esta lección descubras que hay algún asunto del pasado que aún no has podido resolver. Es posible que a veces en el presente, en nuestras relaciones con las personas que están hoy con nosotros, descubramos que tenemos actitudes negativas con ellos, pero es porque hay algo en nuestro pasado que todavía no hemos resuelto. Qué interesante planteamiento nos hace la lección, qué revelación al confrontarnos también con esa experiencia de José y buscar la manera de visualizarnos a nosotros mismos en los zapatos de José. Así que quiero invitarte para que permanezcas con nosotros y en un momento regresaremos para continuar con el siguiente tópico de esta lección. Muy bien, continuamos nuevamente con esta lección tan interesante y vamos a analizar el segundo tópico de esta lección, el perdón, una decisión. Seguramente, al analizar, al estudiar, al participar de este tema, estás pensando en lo difícil que es perdonar, y por supuesto que así es. Nadie dijo que otorgar el perdón a una persona es fácil, está contrario a nuestra naturaleza, que somos a veces orgullosos, que no queremos reconocer nuestros errores. Pero también es importante que entendamos el proceso del perdón. Ya analizamos en esta sección anterior, ¿no?, esas implicaciones de la necesidad que tenemos de resolver nuestro pasado a través del perdón. Ahora, ¿cómo es que vamos a comenzar a otorgar el perdón? Y aquí comienza con una pregunta, contador Emanuel. ¿El perdón debe fundamentarse en nuestras emociones o es una decisión? Bueno, miren, el perdón, en este caso, cuando José ve a sus hermanos, él sintió un impacto al ver y recordó muchas cosas. Hay veces que a una persona que se le ha ofendido y hay veces que un amigo se le acerca y le dice, oye, ¿por qué no lo perdonas? Ya ha demostrado que ha cambiado. Entonces algunos dicen, es que yo no siento que lo tengo que perdonar. Es que el perdón no es un sentimiento, no es que lo sientas, es una decisión. Tienes que decidir perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos perdonar, entonces nosotros hacemos a un lado ese resentimiento, ese deseo de venganza. Porque el perdón es algo más completo que te va a ayudar a liberar, que te va a ayudar a sentirte bien, aunque los demás no vean eso, ¿no? Pero cuando nosotros perdonamos, también eso no significa que no va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, hay veces que esas consecuencias nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, porque siempre hay ciertas marcas cuando hay algún problema, alguna dificultad, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Pero cuando nosotros sentimos ese verdadero perdón, bueno, lo vamos a platicar un poquito más adelante también, pero nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Cuando nosotros entendemos
cuán grande es el perdón que Dios me ha dado a mí, entonces también yo empiezo a comprender y poder entender y poder perdonar a los demás. Por eso es lo que el Padre Nuestro menciona, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exactamente. Ese es un aspecto muy importante, porque no se trata de depender de nuestras emociones, porque por supuesto cuando alguien nos ofende y sobre todo cuando la ofensa es grave, es fuerte, es evidente que nuestras emociones van a estar siempre encaminadas hacia la ira, el resentimiento, el rencor, y no nos van a pedir, no son nuestras emociones las que nos van a inspirar a otorgar el perdón, sino entonces es una decisión. ¿Y de qué manera esa decisión que tomamos al perdonar pues trae beneficios a nuestra vida, Pastor Montoya? Claro, la decisión, como lo mencionaba el contador, la decisión de perdonar trae muchos beneficios. Tenemos que conocer también cuál es el proceso para perdonar, pero tenemos que saber primero qué nos ofrece perdonar. Cuando una persona no perdona, decide no perdonar, tiene conductas destructivas, busca constantemente dañar a la persona que le ofendió, humillarlo, ofenderlo, ignorarlo, ¿no? Ser indiferente. Y son esas conductas destructivas que a la larga realmente a quien van destruyendo es a la misma persona. Entonces, cuando una persona toma la decisión porque es una decisión, lo mencionó el contador, la decisión de perdonar, es lo mismo que cuando una persona se enoja, pastor. Muchas personas dicen, es que me hizo enojar. No me hizo enojar. Tú decidiste enojarte. Y lo que mencionaba el contador es que no siento perdonar. No es algo que sientas, es algo que decides. Entonces, perdonar es una decisión. Y nosotros tenemos que comprender primero que el perdón no es algo que nosotros damos. No es algo que nace en nosotros. Es algo que nosotros ya vivimos, ya experimentamos y entonces ahora compartimos. ¿Sí? Entonces, el perdón en castellano viene proviene del latín perdonare. Per es un prefijo aumentativo y donare significa regalar. Por lo tanto, entonces es un gran regalo que yo te doy, que aunque no mereces, yo te doy el perdón. Y entonces si nosotros lo trasladamos al ámbito espiritual, esto nos suena definitivamente lo que Dios ha hecho ya con nosotros. Dios nos ha perdonado, nos ha dado un gran regalo que no merecemos, pero que nos los da. Y entonces nosotros tenemos que perdonar al que nos ha ofendido, aunque no lo merezca. Pero entonces tú ya lo experimentaste en tu vida y ahora tú lo compartes, tú lo das. Así que perdonar es cambiar, pastor. Es cambiar. ¿Qué beneficios nos da? Pues es cambiar estas conductas destructivas por conductas constructivas. ¿Sí? Es entonces este acto único, personal de perdonar, entonces comienza este proceso y entonces comienzas a sanar. Ya vimos hace un momento a José, sanó, él prosperó, creció, tanto físico como mental. Fue una persona que cuando él logró perdonar, fue una persona que creció de una manera mental tan fuerte, una persona tan sabia, tan prudente, ¡wow! Cuando perdonas tú creces. Creció en el asunto espiritual. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Tú no puedes esperar a que alguien que te ofendió venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Por favor, perdóname. Tú no puedes vivir esperando eso. Yo no sé si has vivido con esto no sé cuántos años, o has vivido con estos pensamientos, estas conductas destructivas. Lo que tenemos que hacer hoy, después de esta lección, es tomar la decisión de decir, te perdono. Y vamos a ver más adelante algunas tips que la lección nos arroja de cómo podemos hacerlo. Pero hoy lo que tenemos que hacer es decir, tomar la decisión de perdonar. Y vamos a comenzar a experimentar cambios y vamos a analizarlos más adelante, cambios físicos, cambios emocionales, cambios espirituales tan impresionantes que entonces se nos va el asunto de perdonar, va a ser parte de nuestra vida cristiana diaria. Gracias, pastor. Ese es el propósito justamente de la lección de esta semana, ayudarnos a entender
esta parte. Ahorita estamos hablando mucho de esas relaciones muy horizontales, ¿no? Con nuestro prójimo. Pero sin lugar a dudas que el perdón que otorgamos a nuestro prójimo, pues viene de un concepto mayor. Y justamente en Mateo 18, ahí hay una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar? Porque seguramente tal vez te estés diciendo, sí, yo sé, y ya estoy pensando en fulano y tal, pero es que le he perdonado muchas veces. Y entonces Jesús expresa ahí una parábola muy interesante, contador Emanuel. ¿Qué enseñanza nos puede dar esa parábola? Y bueno, ¿de qué manera? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para comenzar a experimentar esa capacidad de perdonar a quien nos ha ofendido? Ok, saben que en esa parábola, que es bien interesante, porque a un hombre que debía muchísimo se le perdonó. Entonces, por consiguiente, pues él también debió haber sentido esa dentro de sí, bueno, a mí me perdonaron esta gran deuda, pero viene alguien que le debe poco, muy poco, y él no quiere perdonar. Saben que nosotros no tenemos la capacidad de amar. La única forma de que nosotros podamos aprender a amar es cuando nos acercamos a nuestro Dios. Porque en Mateo capítulo 5, versículo 44, ese texto extraordinario dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Es fácil hacer esto? ¿Verdad que no? Definitivamente no. Nosotros no tenemos, por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad de amar. Nosotros logramos tener la capacidad de amar cuando entendemos el gran amor de Dios sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese amor de Dios, entonces comenzamos a tener esa capacidad de amar y por consiguiente de perdonar. Ustedes se acuerdan, hace muchos años hubo una foto bien interesante de 1972 en la guerra de Vietnam, donde aparece en una foto una niña que iba desnuda, pero iba quemada. Iba con su cuerpo totalmente quemado por una bomba que cayó en su aldea. Lo interesante es que muchos decían, esta niña no va a sobrevivir, pero sobrevivió. Cuando era joven, ella tenía mucho resentimiento contra los que tiraron esta bomba con su aldea y que mató a su familia. Pero saben que hay una declaración de ella bien interesante, porque dice que ella perdonó a las personas que tiraron la bomba en esa aldea. Y ella dice que el perdón la liberó del odio. Y dice que ella tiene muchas cicatrices en su cuerpo, pero dice que su corazón está limpio. Cuando nosotros perdonamos, nosotros devuelven nuestra vida la alegría, se devuelve el entusiasmo de seguir adelante. No nos carcome la amargura y el odio. Pero eso no lo podemos hacer si Cristo no está en nuestra vida y si nosotros no hemos comprendido en su plenitud el gran amor que Dios nos tiene por nosotros. Porque el perdón es algo que nosotros no merecemos. El perdón no es algo que merece la otra persona, pero lo otorgamos por amor, porque Dios nos ha amado primero. Por eso Jesús dijo en esas palabras tan extraordinarias cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, contador. Qué interesante es entonces entender esa conexión que hay. En la medida en que yo comprendo que tengo una enorme deuda con Dios y que Él me otorgó el perdón sin que yo lo merezca, en esa medida yo estaré preparado para otorgar el perdón también a alguien que no lo merece, que me ofendió de alguna manera. Pastor Montoya, ¿qué otro aspecto podemos entender o podemos expresar aquí en este punto del perdón como una decisión, los beneficios que podemos tener aquí acerca del perdón como un don de Dios para nosotros? La sanidad,
La sanidad y se logra a través de 5 pasos. Número 1, lo más importante, tenemos que captar cuánto Dios nos ha perdonado. Nosotros no podemos pensar en perdonar a alguien si no hemos captado cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Lo decía Pastor. Entonces cuando sabemos cuánto Dios nos ha perdonado, entonces estamos en deuda y debemos perdonar. Pero tenemos que reconocer el daño. ¿Cuántas veces le preguntamos a las personas que sabemos que han sido ofendidas: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la persona dice: bien. Tenemos que reconocer el daño. Número 2, tenemos que decidir, ya lo mencionábamos hace un momento, tenemos que decidir perdonar. Número 3, tenemos que poner nuestros pensamientos y nuestras emociones de ira, de venganza, nuestras emociones negativas en las manos de Dios. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Número 4, tenemos que cambiar nuestra conducta. Es decir, lo mencionábamos hace un momento, de las destructivas a las constructivas. Y número 5, trabajar en la empatía, en la comprensión y en la empatía. Y Pastor, cuando nosotros logremos, con la ayuda de Dios, primero reconocer que Dios nos ha perdonado a nosotros, cuando podamos decidir perdonar, reconocer que hemos sido ofendidos, vamos a comenzar a experimentar estos beneficios que el perdón ofrece. ¿Y cuáles son esos beneficios que el perdón ofrece? La Biblia lo dice de otra manera: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea, Dios te quita esta carga que has venido cargando no sé por cuánto tiempo, y que una vez cuando tú dices: Señor, ayúdame a perdonar porque he decidido yo perdonar a esta persona, esa carga desaparece y comienzas a vivir. Hay una frase que me gusta, yo quiero compartirla con ustedes. Dice esta frase: el perdón es quitar este bloqueo de tu pasado que te impide crecer en tu futuro. Pastor, me parece que el Señor desea que nosotros crezcamos. Amén, amén. Gracias, gracias. Así que para cerrar este bloque, comparto estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué interesante que estas palabras nos ayudan a entender. Somos bienaventurados porque hemos sido perdonados, hemos recibido algo que no merecíamos. Y de la misma manera como hemos sido perdonados, somos llamados a otorgar el perdón a aquellas personas que tal vez nos han ofendido. Y aunque pensamos que cuando perdonamos a alguien lo estamos beneficiando a él, y ciertamente así es, los primeros beneficiados somos nosotros, porque nos deshacemos de una carga que podemos estar cargando y nos puede estar haciendo daño. Muy bien, pues vamos a concluir con este tópico. Quédate con nosotros y nos vemos en un momento para el cierre, el tópico final. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce 2 de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas 2 obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores, niños o damas en nuestra página web www.tiendagemeditores.com.mx con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores, o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios.
hemos llegado al final de esta lección. Vamos a analizar el último tópico, el perdón restaurador. Sin lugar a dudas que perdonar no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil perdonar. El dolor que a veces nos causan, nos lastiman, las heridas que dejan las ofensas, el daño que causan algunas personas hacia nosotros, hace que sea difícil que otorguemos el perdón. Y entonces pensemos por un momento, contador Emanuel, es posible que haya alguien que nos esté escuchando que dice, yo he tratado de perdonar, pero no he podido. Yo ya sé la teoría, ya sé que tengo que perdonar. ¿Cuál sería el consejo, contador Emanuel, para poder tener esa capacidad de perdonar? En la Biblia hay una historia que cuando la leo me pone a pensar bastante. Deben de recordar aquella pequeña joven que fue arrebatada de su familia cuando un general leproso llamado Naamán invadió a Israel y se la llevó como su sirvienta para que estuviera con su esposa, la esposa de Naamán. Y algo que a mí me llama la atención es que esta niña, viendo que mataron tal vez a su familia, la sacaron de su ambiente, de su hogar, la llevaron a un lugar donde no hablaban tal vez el mismo idioma. ¿Cómo es posible que esa niña le dijera a Naamán, en mi tierra hay un profeta que te puede sanar? ¿Qué harías con alguien que te ha hecho tanto daño? ¿Qué harías con alguien que te ha maltratado, que ha lastimado a tu familia, que te ha hecho tanto, tanto mal? ¿Cómo es posible que esa niña pudiera perdonar a ese hombre así? Cualquiera hubiera dicho que se muera con la lepra, pero no fue así. Esa niña entendió que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo Jesús y aprender a amar como Él amó. Cuando sentimos su amor, entonces también queremos enseñarle a los demás el amor de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, gracias contador. Realmente, y lo decíamos aquí en la mesa mientras estudiamos este momento, cuán difícil a veces es perdonar. Porque cuando son ofensas pequeñas, nos molestamos por un tiempo, por unos días tal vez y todo, pero estamos hablando de ofensas grandes, estamos hablando de situaciones fuertes. Qué difícil es, pero qué maravillosa invitación nos hace la palabra de Dios, nos hace el Señor. Debemos ir a descansar en Jesús. Él es el que nos va a dar esa capacidad de perdonar, así como Él mismo lo hizo con cada uno de nosotros. Pastor Montoya, continuando con la historia de José, es interesante cómo hay una resolución, es decir, la actitud perdonadora de José trae unas consecuencias. Es como un efecto dominó en sus hermanos, en su padre, en él mismo. ¿Cuál fue ese efecto restaurador del perdón que José decidió otorgarle a sus hermanos? Bueno, el efecto no solamente lo vivió él, ya vimos los beneficios del perdón desde el punto de vista del que perdona. Pero en realidad en la Biblia y la vida cristiana no solamente habla de una persona, el perdón es integral, es para todos, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos la siguiente parte de la historia de José, ya después de que Él los ha perdonado y finalmente Él se muestra quién es, yo soy José, les dice, yo soy José, soy su hermano. El perdón, pastor, no es un borrón y cuenta nueva. Ciertamente es muy difícil perdonar. Muchas ocasiones quizá la ofensa es muy grande y es muy difícil, humanamente es muy difícil perdonar. Cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos negativos de manera voluntaria no se daría. Mencionaba el contador, necesitamos ir a Cristo
porque el perdón no es algo que nace en nosotros, el perdón es algo que Cristo nos ofrece y nosotros damos también. Y entonces, pensando en eso, en la imposibilidad humana de perdonar, se me viene a la mente Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hablando en el asunto de la capacidad de perdonar, si hay alguien que se le dificulta perdonar, pídale a Dios. Pídale a Dios. Pero entonces cuando José se manifiesta con sus hermanos y les dice quién es, entonces no es un borrón y cuenta nueva. Es decir, que el asunto, el hecho de perdonar implica objetivizar la magnitud del daño que se produjo y el análisis de la resolución. Entonces, la decisión de perdonar implica responsabilidades. También por eso muchas personas no quieren perdonar, porque implica responsabilidad. Implica aceptar, implica no volver a tocar el tema, ¿no? Pero entonces, en este asunto, en esta responsabilidad, imagínate, pastor, cuando José les dice, yo soy su hermano, vayan por mi papá. Híjole, ¿y ahora qué tenemos que decirle a nuestro papá? 17 años después tenemos que confesarle nuestro pecado. Hemos guardado, claro que ese pecado los había carcomido a ellos. Exacto. Esa conciencia que durante 17 años de guardar ese pecado, pero ¿hasta dónde llega la restauración del pecado? No solamente José los perdonó, sino que entonces ahora ellos tienen que confesarle a su padre su pecado, tienen que pedir perdón, su padre tiene que perdonarlos. Entonces el hecho del perdón no solo restauró el corazón de José, sino restaura el corazón de sus hermanos, restaura el corazón de su padre, restaura su familia. A esa magnitud, pastor, Dios desea que nosotros experimentemos cuando perdonamos a alguien, porque es lo que Él nos ofrece cuando nos perdona a nosotros, y desea que vivamos esa misma experiencia cuando nosotros perdonamos a alguien. Así que es el asunto de la historia de José es un asunto, es un perdón integral. Toda la familia. Y claro que hay relaciones que en la actualidad, como decías, pastor, quizá no, el perdón no significa que tenga que restaurarse la relación, pero sí tiene que haber una paz. Exacto. Una paz. Gracias. Qué interesante. Entonces, quien no perdona se está perdiendo de esa restauración total de su vida, de su salud física, de su paz mental, de su paz espiritual, de volverse a relacionar bien, adecuadamente con aquellos con quienes tiene esas diferencias. Qué importante es, realmente es muy reveladora la manera como la experiencia de José nos enseña esta parte. Hay tantas cosas por decir. Hay mucho más por señalar, pero ya estamos culminando estos últimos minutos de este repaso. Así que, contador Emanuel, a manera de conclusión y algo que quisiera dejar para nuestros amables oyentes. Algo que me llama la atención, ya cuando sus hermanos, los hermanos de José, van con él, ya que su padre falleció. Tal vez ellos pensaban, bueno, nuestro padre ya falleció, no sé, nuestro hermano José cómo nos va a tratar ahora, ¿no? Van nuevamente con José, pero me llama la atención las palabras de José. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestras mentes siempre. Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando nosotros pasamos situaciones tan complejas, tan difíciles, tan duras, pero cuando en nuestras mentes están las promesas de Cristo Jesús en nuestra vida, cuando nosotros caminamos como tomándonos del invisible, como lo hizo Moisés, entonces nuestra perspectiva cambia. Porque lo que nosotros sufrimos aquí, nada tendrá que ver con las grandes recompensas o con las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Y quisiera concluir con un pensamiento que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, un párrafo. Dice aquí, nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios.
Nosotros no podemos justificarnos ser perdonadores si decimos que conocemos a Jesús. Si conocemos a Jesús, nuestra vida es distinta, porque lo reflejamos en el rostro. Cuando las mujeres le decían a Pedro, aunque Pedro negaba siempre, pero ellas le decían, sí, tú eres el que estabas con el Mesías, con Jesús. Y él seguía negando, pero ellas decían, sí, tú estabas con Jesús. Porque cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, las personas lo notan. Y nuestro rostro también lo delata. Gracias. Gracias, contador Emanuel, por su participación, por acompañarnos. Y ahora, de igual manera, Pastor Montoya, a manera de conclusión, un mensaje para nuestros hermanos que nos ven en este momento. Imaginemos hermanos, hagamos en este momento uso de la imaginación. Ahora pensemos, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera permitido que Dios sanara su corazón? Probablemente la historia de José sería muy diferente. Ahora, imagínate, apreciado hermano, ¿qué pasaría si tú permites que Dios sane tu corazón? ¿Hasta dónde llegó José? ¿Hasta dónde tú puedes llegar con la ayuda de Dios? Dimensionemos los planes que Dios tiene para nosotros, pero que probablemente no los hemos permitido porque seguimos viviendo atados a nuestro pasado. Porque seguimos viviendo sin tomar la decisión de perdonar porque esperamos que el otro venga y nos pida perdón. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos experimentar esos beneficios espirituales, físicos, emocionales del perdón. Que así como José perdonó y su perdón alcanzó a sus hermanos, a su papá, restauró la relación que se había roto hacía 17 años, Dios también desea que nosotros podamos experimentar todos esos beneficios del perdón. Hay algunos beneficios físicos. Hay un estudio que dice que el perdón a nivel físico mejora nuestra salud, mejora nuestro rendimiento físico, mejora también nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune, incluso hasta nos hace dormir mejor. Todo esto Dios lo ha preparado para ti, para mí, si tomamos la decisión de perdonar y que Dios nos ayude a perdonar. El contador mencionaba esta frase y quiero repetirla nuevamente. Yo me quedo con esto, pastor. La señora Joy dice, nada puede justificar un espíritu no perdonador. Después de esta lección, querido hermano, nada puede justificar que tú y yo sigamos viviendo con estos pensamientos, resentimientos en nuestro corazón. Dios desea que tú y yo podamos experimentar esta paz. Y yo te animo, te invito, hermano, para que con la ayuda de Dios tomemos esa decisión de perdonar. Gracias también, Pastor Montoya. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Sin lugar a dudas, muy interesante. Me impresionó mucho un párrafo por aquí que leí también en la lección, que decía, no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. Realmente cuando retenemos el perdón estamos muriendo, nos estamos dañando. Qué bendición que a través de la lección de esta semana hemos podido entender el camino hacia el perdón, el camino hacia tener esa capacidad de ofrecer, de otorgar el perdón a aquellas personas que nos han ofendido. Por supuesto que es un desafío que el Señor quiere acompañarnos, Él nos quiere dar esa victoria y desea que podamos resolver cualquier asunto de nuestro pasado, en alguna relación, con nuestra familia, con alguna persona. El Señor desea que lo podamos resolver con su ayuda y bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que deseamos que esa sea nuestra experiencia, que podamos aprender y que podamos llevar a la práctica este maravilloso mensaje que hemos estudiado durante esta semana. Que Dios te colme de bendiciones. Gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana para continuar estudiando esta importante lección. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos.
Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.